20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne. Capítulo 19. La corriente del Golfo. Ninguno de nosotros podrá olvidar jamás aquella terrible escena del 20 de abril. La he escrito bajo la impresión de una conmoción profunda. Después he visto la relación y se la he leído a Consejo y al canadiense, a quienes ha parecido exacta en cuanto a los hechos, pero insuficiente en cuanto al efecto. Para describir se necesita la pluma del más ilustre de nuestros poetas, el autor de Los trabajadores del mar. He dicho que el capitán Nemo lloraba contemplando las olas. Su dolor fue inmenso. Era el segundo compañero que perdía desde nuestra llegada a bordo. Y qué muerte. Aquel amigo estrujado, ahogado, oprimido por el formidable brazo del pulpo, despedazado bajo las mandíbulas de hierro, no debía descansar con sus compañeros en las apacibles aguas del cementerio de coral. En cuanto a mí, en medio de aquella lucha, lo que me había partido el corazón era el grito de desesperación exhalado por el desgraciado francés que, olvidando su idioma convencional, había recurrido a la lengua de su patria y de su madre para pedir la salvación suprema. Tenía yo, pues, un compatriota entre aquella tripulación del Nautilus, asociado en cuerpo y alma al capitán Nemo, y que huía, como él, del contacto de los hombres. ¿Sería el único que representase a la Francia en aquella misteriosa asociación compuesta evidentemente de nacionalidades diversas? Este era uno de los problemas insolubles que se presentaban ante mi imaginación. El capitán Nemo entró en su cámara y ya no le volví a ver durante algún tiempo. Pero cuán triste, desesperado e irresoluto debía estar, si era lícito deducirlo de aquel bajel cuya alma era y que recibía todas sus impresiones. El Nautilus no seguía ya dirección determinada. Iba, venía, flotaba cual un cadáver a merced de las olas. Su hélice ya estaba libre y, sin embargo, apenas entraba en juego. Navegaba al acaso, sin salir del teatro de su última lucha, de aquel mar que había devorado a uno de los suyos. De esta suerte transcurrieron 10 días, hasta que el Nautilus emprendió francamente su rumbo al norte, después de haber pasado ante las Lucayas, en la abertura del canal de Bahama. Seguíamos entonces la corriente del mayor río marino, que tiene sus orillas, sus peces y sus temperaturas especiales, y que los ingleses llaman Gulf Stream. Es en efecto un río que corre libremente en medio del Atlántico, y cuyas aguas no se mezclan con las del océano. Es un río salado, más salado que el mar ambiente. La profundidad media es de 3.000 pies, su anchura media es de 60 millas. En ciertos parajes su corriente marcha con la velocidad de 4 kilómetros por hora. El invariable volumen de sus aguas es más considerable que el de todos los ríos del globo juntos. El verdadero origen del Gulf Stream, o corriente del Golfo, reconocido por el comandante Maury, esto es, su punto de partida, está en el Golfo de Gascuña. Allí sus aguas, aunque bajas todavía en temperatura y color, comienzan a formarse. Desciende al sur, costea el África senatorial, caldea sus aguas bajo los rayos de la zona tórrida, atraviesa el Atlántico, alcanza el Cabo de San Roque en la costa brasileña y se bifurca en 2 brazos, uno de los cuales va a saturar con sus calientes moléculas el mar de las Antillas. Entonces, el Gulf Stream, encargado de restablecer el equilibrio entre las temperaturas y de mezclar las aguas de los trópicos con las boreales, comienza a desempeñar su oficio de compensador. Caldeado excesivamente en las costas de México, se eleva hacia el norte hasta Terranova, se desvía ante la presión de la corriente fría del estrecho de Davis, recobra el camino del océano, siguiendo sobre uno de los círculos máximos del globo la línea loxodrómica, se divide en 2 brazos hacia los 43 grados y uno de ellos,
ayudados por el alisio del nordeste, vuelve al Golfo de Cascuña y a las Azores, al paso que el otro, después de entibiar las costas de Irlanda y Noruega, llega hasta más allá de Spitzberg, donde su temperatura desciende a 4 grados y forma el mar despejado del polo. El Nautilus navegaba entonces en ese río del océano. A la salida del canal de Bahama, la corriente, que tiene allí 14 leguas de ancho por 350 metros de profundidad, marcha a razón de 8 kilómetros por hora. Esta rapidez decrece regularmente a medida que avanza hacia el norte, y es de desear que esta regularidad persista, porque si, como algunos creen observarlo, su velocidad y su dirección se modificasen, los climas europeos estarían sometidos a perturbaciones cuyas consecuencias no se pueden calcular. A cosa de mediodía estábamos en la plataforma, Consejo y yo. Le daba a conocer las particularidades de la gran corriente y le invité después a introducir sus manos en el agua. Consejo obedeció, pero quedó atónito al ver que no experimentaba sensación de frío ni de calor. Esto consiste, le dije, en que la temperatura de la corriente al salir del Golfo de México difiere poco de la sangre. Este Gulf Stream es un vasto calorífero que permite a las costas de Europa adornarse con eterno verdor. Y si hemos de creer a Maury, el calor de la corriente podría dar bastante calórico para mantener derretido un río de hielo tan grande como el Amazonas o el Missouri. En aquel momento, la velocidad de la corriente era de 2,25 metros por segundo, y se distinguía perfectamente porque sus aguas comprimidas sobresalían de las del océano, estableciéndose cierto desnivel. Sombrías, además, y muy ricas en materias salinas, se destacan por su color azul puro sobre las olas verdes que las rodean. Tan bien marcada está la línea de separación que el Nautilus, a la altura de las Carolinas, cortó con su espolón las aguas de la corriente, mientras que su hélice batía aún las del océano. La gran corriente arrastraba un mundo entero de seres vivientes. Los argonautas, tan comunes en el Mediterráneo, viajaban allí en numerosos tropeles. Entre los cartilaginosos, los más notables eran unas rayas, cuya cola muy suelta formaba casi el tercio del cuerpo, y que se asemejaban a unos extensos rombos de 25 pies. También observamos unos pequeños escualos de 1 metro, de cabeza grande, de hocico corto y redondeado, de dientes puntiagudos dispuestos en varias filas, y cuyo cuerpo parecía cubierto de escamas. Entre los peces óseos advertí unos labros grisones, especiales de aquellos mares, unos esparos cinagros, cuyo iris brillaba como fuego, unas sienas de 1 metro de longitud, con ancha boca erizada de dientes pequeños que dejan escapar un ligero grito, unos centronotos negros de que ya he hablado, unos corífenos azules bordados de oro y plata, unos papagayos, verdaderos arcoíris del océano que pueden rivalizar en color con las aves más bellas del trópico, unos blemios de cabeza triangular, unos rombos azulados desprovistos de escamas, unos batracoides cubiertos de una faja amarilla y transversal semejante a una T griega, un enjambre de pequeños gubios moteados con manchas pardas, unos dipterodontos de cabeza plateada, diversos ejemplares de salmones y mugilomoros de cuerpo esbelto, que la Ceped ha consagrado a la amable compañera de su vida, y por último un bonito pez llamado el caballero americano que, condecorado con todas las órdenes y emperejilado con todas las cintas, frecuenta las playas de aquella gran nación donde las cintas y las órdenes son tenidas en tan poca estima. Añadiré que durante la noche las aguas fosforescentes de la gran corriente del Golfo rivalizaban el brillo eléctrico de nuestro fanal, especialmente en los tiempos borrascosos que frecuentemente nos amenazaban. El 8 de mayo estábamos todavía frente al cabo de Hatteras,
a la altura de la Carolina del Norte. La anchura de Gulf Stream es allí de 75 millas y su profundidad de 210 metros. El Nautilus seguía caminando a la aventura. Toda vigilancia había cesado al parecer a bordo. Convengo que en estas condiciones podía intentar con buen éxito una evasión. En efecto, las playas habitadas ofrecían por todas partes fáciles refugios. El mar estaba sin cesar surcado por los numerosos vapores que hacen el servicio entre Nueva York o Boston y el Golfo de México. Le recorrían de día y de noche esas pequeñas goletas dedicadas al cabotaje entre los diversos puertos de la costa americana. Como había esperanza de poder ser recogidos, la ocasión para escapar era favorable, a pesar de las 30 millas a que se encontraban las costas de la Unión. Pero una circunstancia fatal contrariaba absolutamente los proyectos del canadiense. El tiempo era muy malo. Nos acercábamos a los parajes en que las tempestades son frecuentes, a la patria de las mangas de agua, engendradas precisamente por la gran corriente. Arrostrar aquel mar sobre una débil barquilla era correr a una perdición cierta, y Ned Land lo comprendía así. Por eso tascaba el freno y se entregaba a una nostalgia que sólo la fuga hubiera podido curar. Señor profesor, me dijo aquel día, acabemos de una vez. No más vacilaciones. Vuestro amigo Nemo se aparta de las tierras y sube hacia el norte. Pero os lo declaro, me basta con el polo sur y no le seguiré al polo norte. ¿Y qué haremos, puesto que una evasión es impracticable? Vuelvo a mi idea. Hay que hablar al capitán. Nada habéis dicho cuando estábamos en los mares de vuestro país. Quiero hablar ahora que estamos en los míos, cuando discurro que dentro de algunos días el Nautilus se hallará a la altura de la Nueva Escocia y que allí, cerca de Terranova, se abre una extensa bahía, que en esta bahía desagua el San Lorenzo, y que el San Lorenzo es mi río, el río de Quebec, mi ciudad natal. Cuando pienso en esto, el furor me exalta y los pelos se me erizan. Mirad, señor Aronnax, antes me arrojaré al mar. Yo no me quedo aquí donde me ahogo. El canadiense había apurado evidentemente su paciencia. Su naturaleza vigorosa no podía acomodarse con aquel encarcelamiento prolongado. Su rostro se alteraba de día en día. Su carácter se tornaba más sombrío. Yo conocía que debía sufrir porque yo también comenzaba a ser presa de la nostalgia. Habían transcurrido cerca de 7 meses sin que tuviésemos noticias de tierra. Además, el aislamiento del capitán Nemo, su humor modificado, sobre todo desde el combate de los pulpos, su taciturnidad, todo me hacía ver las cosas bajo un aspecto diferente. Yo no experimentaba el entusiasmo de los primeros días. Era necesario ser flamenco como consejo para aceptar esta situación en aquel elemento reservado a los cetáceos y a los demás habitantes del mar. Ciertamente que si aquel buen muchacho en vez de pulmones hubiera tenido branquias, creo que hubiera sido un pez distinguido. Y bien, señor Aronnax, repuso Ned Land viendo que yo no respondía, con que lo que deseáis es que yo pregunte al capitán Nemo cuáles son sus intenciones respecto de nosotros. Sí, señor. A pesar de haberlas ya dado a conocer. Sí, prefiero por última vez saber a qué atenerme. Hablad por mí solo, en mi nombre, si así lo queréis. Pero le veo raras veces, pues parece que huye de mí. Esa es una razón de más para ir a verle. Yo le interrogaré, Ned. ¿Cuándo? Preguntó el canadiense insistiendo. Cuando lo encuentre. Señor Aronnax, ¿creéis que le vaya a ver yo mismo? No, dejadme. Mañana. Hoy, dijo Ned Land. Corriente. Hoy le veré, respondía el canadiense, porque dejándole solo, todo lo hubiera comprometido. Me quedé solo. Decidida la petición, resolví terminar inmediatamente. Me gusta más en estas situaciones lo hecho que lo por hacer. Entré en mi cámara, desde donde sentí andar en la del capitán Nemo. No podíamos dejar escapar esta ocasión de encontrarlo. Llamé a la puerta y no conseguí respuesta. Llamé segunda vez y di vuelta al picaporte. La puerta se abrió.
Entré. El capitán estaba allí, inclinado sobre su mesa de trabajo y sin haberme oído. Resuelto a no salir sin haberle hablado, me acerqué a él. Levantó la cabeza bruscamente, frunció las cejas y me dijo en tono bastante rudo: ¿Vos aquí? ¿Qué me queréis? Hablaros, capitán. Pero estoy ocupado, señor Aronnax. Estoy trabajando. No puedo yo tener esa misma libertad de aislamiento que os concedo. No era muy halagüeño el recibimiento, pero yo me decidí a todo y le dije con frialdad: Tengo que hablaros, señor capitán, de un asunto que no puedo diferir. ¿De qué se trata? Respondió irónicamente. ¿Habéis hecho algún descubrimiento que para mí sea desapercibido? ¿Os ha revelado el mar nuevos secretos? Distábamos mucho del asunto, pero antes de darme tiempo para responder, me dijo con tono grave, señalándome un manuscrito que tenía sobre la mesa: Aquí tenéis, señor Aronnax, un manuscrito en varias lenguas. Contiene el resumen de mis estudios sobre el mar y no perecerá conmigo, Dios mediante. Este manuscrito, firmado por mí y que constituye el complemento de la historia de mi vida, se encerrará en un aparato insumergible. El último que sobreviva a bordo del Nautilus lo arrojará al mar, donde flotará a merced de las olas. El nombre de aquel personaje, su historia escrita por sí mismo. Luego, algún día quedaría descorrido el velo de su misteriosa vida, pero en aquel momento sólo vi en dicha comunicación una entrada en materia. Capitán, respondí, no puedo aprobar el pensamiento que os hace obrar. No debe perderse seguramente el fruto de vuestros estudios, pero el medio que para ello empleáis me parece muy primitivo. ¿Quién sabe a dónde llevarán los vientos el aparato y en qué manos caerá? ¿No os ocurre otra cosa mejor? Vos o cualquiera de los vuestros no podría... Jamás, señor profesor, dijo con viveza el capitán interrumpiéndome. Pero yo o mis compañeros estamos dispuestos a guardar reservadamente ese manuscrito, y si nos dieseis libertad... ¡Libertad!, dijo el capitán levantándose. Sí, señor, y por eso mismo quería hablaros. Hace 7 meses que estamos a bordo, y hoy os pregunto en mi nombre y en el de mis compañeros si pensáis tenernos aquí siempre. Señor Aronnax, responderé hoy lo que os dije hace 7 meses. El que entra en el Nautilus no debe nunca salir de aquí. Luego nos imponéis el cautiverio. Llamadlo como queráis. Pero en todas partes el esclavo tiene derecho a recobrar la libertad. Cualquier medio es bueno en este caso. Ese derecho, respondió el capitán Nemo, yo no os lo rehúso. ¿He pensado acaso en sujetaros por un juramento? El capitán me miraba cruzado de brazos. Señor, le dije, volver otra vez a ese mismo asunto no puede ser gusto vuestro ni mío. Mas puesto que lo hemos iniciado, apurémoslo. Os repito que no se trata solamente de mi persona. Para mí, el estudio es un apoyo, una diversión poderosa, un aliciente, una pasión que todo me lo hace olvidar. Soy, como vos, un hombre que puede vivir oscuro e ignorado, con la débil esperanza de legar un día al porvenir el resultado de mis trabajos, por medio de un aparato hipotético, confiado al azar de las olas y de los vientos. En una palabra, puedo admiraros, seguiros, sin disgusto en esa vida que, bajo cierto aspecto, comprendo, pero debe haber en ella algo que me la hace suponer rodeada también de complicaciones y de misterios, de los cuales ni mis compañeros ni yo participamos. Y además, cuando nuestro corazón ha podido latir por vos, conmovido por algunos de vuestros dolores o por vuestros actos de genio y de valor, hemos debido tener recóndito hasta el más leve testimonio de esa simpatía engendrada por la vista de lo bello y de lo bueno, ora proceda del amigo, ora del enemigo. Pues bien, ese sentimiento de comprendernos extraños a todo lo que os concierne es el que hace de nuestra posición una cosa inaceptable, imposible hasta para mí, pero imposible sobre todo para Ned Land. Todo hombre, por lo mismo que es hombre, quiere que se piense en él. ¿Habéis pensado lo que el amor de la libertad, el odio de la esclavitud
pueden engendrar en una naturaleza como la del canadiense? ¿Qué proyectos de venganza es capaz de concebir, intentar, poner en juego? Yo me había callado. El capitán Nemo se levantó. Que Ned Land piense, intente, ensaye cuanto quiera. ¿Qué me importa? No he sido yo quien ha ido a buscarle. No le guardo tampoco a bordo por gusto mío. En cuanto a vos, señor Aronnax, sois de los que todo lo pueden comprender. Aún el silencio. No tengo nada más que deciros. Sea esta la última vez que vengáis a tratar ese asunto, porque si en otra ocasión os ocurre lo mismo, no podría ni siquiera escucharos. Me retiré y desde este día nuestra situación se tornó muy tirante. Referí la conferencia a mis dos compañeros. Ahora sabemos, dijo Ned, que nada podemos aguardar de ese hombre. El Nautilus se acerca a Long Island. Nos escaparemos, cualquiera que sea el temporal que haga. Pero el cielo se tornaba cada vez más amenazador, manifestándose los síntomas del huracán. La atmósfera se presentaba blanquecina y lechosa. A los cirrus de haces delicados sucedían en el horizonte capas de nimbo cumulus. Otras nubes bajas corrían con rapidez. El mar se encrespaba y ampollaba levantando gruesas olas. Las aves desaparecían, exceptuando los sataniclos, amigos de las tempestades. El barómetro bajaba notablemente e indicaba en el aire una extraordinaria tensión de vapores. La mezcla de Storm Glass se descomponía bajo la influencia de la electricidad atmosférica. Próxima estaba la lucha de los elementos. El temporal estalló en la jornada del 18 de mayo, precisamente cuando el Nautilus flotaba a la altura de Long Island, a algunas millas de los pasos de Nueva York. Puedo describir aquella tempestad porque, en vez de evitarla bajando a las profundidades del mar, el capitán Nemo tuvo el inexplicable capricho de arrostrarla en la superficie. Soplaba el viento del sureste, primero frescachón con velocidad de 15 metros por segundo, la cual creció hasta 25 metros a las 3 de la tarde. Esta era la cifra correspondiente a las tempestades. El capitán Nemo, sereno ante la borrasca, se había colocado sobre la plataforma, amarrándose a medio cuerpo para resistir las monstruosas olas que se estrellaban sobre nuestra embarcación. Yo también me había hecho atar, para dividir mi admiración entre aquella tempestad y aquel hombre incomparable que la arrostraba. El proceloso mar era barrido por largas hileras de nubes que se empapaban en sus aguas. Yo no advertía ya ninguna de esas pequeñas olas intermedias que se forman en el fondo de las grandes depresiones. Nada más que largas ondulaciones fuliginosas, tan compactas que no abatían su cresta. La altura de este oleaje iba creciendo, excitándose las aguas unas contra otras. Ora caído el Nautilus de costado, ora cubierto cual un mástil, rodaba y se balanceaba espantosamente. A cosa de las 5 cayeron torrentes de lluvia, sin que el viento ni el mar cedieran. El huracán se desencadenó con velocidad de 45 metros por segundo, esto es, cerca de 40 leguas por hora. En estas condiciones es cuando derriba casas, lanza tejas que se hincan en las puertas, rompe verjas de hierro y mueve cañones de 24. Y sin embargo, el Nautilus, en medio de la tormenta, justificaba esta palabra de un entendido ingeniero: no hay casco de buque bien construido que no pueda desafiar al mar. No era una peña resistente la que tenían que atacar las olas, sino un uso de acero obediente y movedizo, sin aparejos, sin mástiles, y que podía afrontar impunemente la furia del temporal. Entretanto yo contemplaba aquellas desencadenadas olas. Medían hasta 15 metros de altura por una longitud de 150 a 170, y su velocidad de propagación, mitad de la del viento, era de 15 metros por segundo. Su volumen y su potencia se acrecentaban con la profundidad de las aguas. Comprendí entonces
el oficio de aquellas olas que encierran el aire y lo repelen al fondo de los mares, donde llevan la vida con el oxígeno. Su extraordinaria fuerza de presión, calculada ya, puede elevarse hasta 3000 kilogramos por pie cuadrado de la superficie contra la cual chocan. Hay olas que en las Hébridas han movido de sitio una peña de 84.000 libras. Ellas son las que en la tempestad del 23 de diciembre de 1864, después de haber arruinado la ciudad de Yedo, en el Japón, andando 700 kilómetros por hora, fueron a estrellarse el mismo día en las playas americanas. La intensidad del temporal creció con la noche. El barómetro, como en 1860, en la isla de la Reunión, durante una fuerte borrasca, descendió a 710 milímetros. A la caída del día vi una nave que luchaba penosamente en el horizonte. Capeaba a pequeño vapor para mantenerse firme ante las olas. Debía ser uno de los vapores de las líneas de Nueva York a Liverpool o al Havre. Pronto desapareció entre las sombras. A las 10 de la noche el cielo era todo fuego. La atmósfera era surcada por violentos relámpagos, cuyo brillo no podía yo aguantar, mientras que el capitán Nemo los miraba cara a cara, pareciendo aspirar el alma de la tempestad. Llenaba el espacio con estruendo terrible, complejo, formado con el estrépito de las quebradas olas, los mugidos del viento y los estallidos del trueno. El viento saltaba a todos los puntos del horizonte y la borrasca, partiendo del este, daba la vuelta entera, pasando por el norte, oeste y sur, en sentido inverso de las tempestades giratorias del hemisferio austral. Ah, bien justificaba el Gulf Stream su nombre de rey de las tempestades. Aquella corriente es la que engendra las borrascas formidables, debidas a la diferencia de temperatura de las capas de aire sobrepuestas a las corrientes. A la lluvia había sucedido un chaparrón de fuego. Las gotas de agua se cambiaban en penachos fulminantes. Parecía que el capitán Nemo, deseando una muerte digna de él, quería hacerse matar por el rayo. En un espantoso movimiento de balanceo, el Nautilus levantó al aire su espolón de acero como la punta de un pararrayos, y de él brotaron numerosas chispas. Rendido ya y sin fuerzas, me arrastré hasta la escotilla, la abrí y me bajé al salón. El huracán llegaba entonces a su máximum de intensidad, y era imposible tenerse de pie en el interior del Nautilus. El capitán Nemo entró a medianoche. Sentí que los depósitos se llenaban poco a poco, y el Nautilus descendió lentamente bajo la superficie de las olas. Por las ventanas abiertas del salón vi unos grandes peces pasar azorados cual fantasmas entre las encendidas aguas. Algunos fueron heridos por el rayo a mi vista. El Nautilus seguía siempre bajando. Pensé que encontraría la calma a 15 metros de profundidad. No, las capas superiores estaban agitadas con demasiada violencia. Fue necesario ir a buscar el reposo hasta 50 metros en las entrañas del mar. Pero allí, qué tranquilidad, qué silencio, qué ambiente tan apacible. ¿Quién hubiera dicho que un huracán terrible se desencadenaba entonces sobre la superficie del océano? Capítulo 20. A los 47 grados 24 minutos de latitud y 17 grados 28 minutos de longitud. A consecuencia de aquella tempestad habíamos derivado hacia el este, desvaneciéndose toda esperanza de evasión por las recaladas de Nueva York o de San Lorenzo. El pobre Ned, desesperado, se aisló lo mismo que el capitán Nemo. Consejo y yo no nos separábamos un momento. He dicho que el Nautilus había marchado hacia el este, debiendo haber dicho con más exactitud hacia el nordeste. Durante algunos días anduvo errante, ora por la superficie de las olas, ora por debajo, en medio de aquellas brumas tan temidas de los navegantes, y especialmente
debidas a la extraordinaria humedad que el derretimiento de los hielos entretiene en la atmósfera. ¿Cuántas naves han perecido en aquellos parajes cuando iban a reconocer los inciertos fuegos de la costa? ¿Cuántos siniestros debidos a tan opacas nieblas? ¿Cuánto choque sobre aquellos escollos cuya resaca queda enmudecida por el estrépito del viento? ¿Cuánta colisión entre los buques a pesar de las luces de posición y a pesar de los avisos dados por sus silbidos y por sus campanas de alarma? Así es que el fondo de aquellos mares ofrece el aspecto de un campo de batalla, donde yacen todos los vencidos del océano, viejos los unos y empastados ya, jóvenes los otros, y reflejando el resplandor de nuestro fanal sobre sus herrajes y sus carenas de cobre. Entre ellos, cuántas naves perdidas por entero, con sus tripulaciones, su mundo de emigrantes, en aquellos peligrosos parajes consignados en la estadística: el cabo Race, la isla de San Pablo, el estrecho de Belle Isle, el estuario de San Lorenzo. Y sólo de algunos años a esta parte, cuántas víctimas entregadas a esos fúnebres anales por las líneas del Royal Mail, de Inman, de Montreal, de Solway, el Isis, el Paramatta, el Hungarian, el Canadian, el Anglosajón, el Humboldt, el United States, todos encallados, el Arctic, el Lyonés, pasados por ojo, el Presidente, el Pacífico, el City of Glasgow, desaparecidos por causas ignoradas, restos sombríos en medio de los cuales navegaba el Nautilus como si pasara una revista de muertos. El día 15 de mayo estábamos en la extremidad meridional del banco de Terranova. Este banco es un producto de aluviones marinos, un montón considerable de los detritus orgánicos traídos del Ecuador por la corriente del Gulf Stream, o del polo boreal por la contracorriente de agua fría que marcha a lo largo de la costa americana. Allí también se acumulan las moles erráticas acarreadas por el deshielo de las nieves. Allí se ha formado un vasto osario de peces, moluscos o zoófitos, donde perecen por millares. La profundidad del mar no es considerable en Terranova, pues no pasa de algunos centenares de brazas, pero hacia el sur se forma súbitamente una honda de presión o cima de 3000 metros, que es donde se ensanchan las aguas del Gulf Stream, perdiendo de su velocidad y de su temperatura y convirtiéndose en mar. Entre los peces que el Nautilus ahuyentó a su paso, citaré los siguientes: el ciclóptero, de 1 metro de longitud, de dorso negruzco, abdomen anaranjado, el cual da a sus congéneres un ejemplo poco seguido de fidelidad conyugal; el Unernack, de gran tamaño, especie de murena esmeralda, de excelente sabor; unos carrax, de ojos grandes, cuya cabeza se asemeja algo a la del perro; unas babosas ovovíparas como las serpientes; unos gubios negros de 2 decímetros de longitud; unos macruros de cola larga que resplandecían con plateado brillo, peces de rápido andar, aventurados lejos de las regiones hiperbóreas. Las redes recogieron también un pez atrevido, audaz, vigoroso, de buena musculatura, armado de púas en la cabeza y de aguijones en las nadaderas. Verdadero escorpión de 2 o 3 metros, enemigo encarnizado de las babosas, de los gados y de los salmones. Era la cota de los mares septentrionales, de cuerpo tuberculoso, de color moreno y de nadaderas encarnadas. Los pescadores del Nautilus tuvieron algo que trabajar para apoderarse de aquel animal, que, gracias a la conformación de sus opérculos, preserva sus órganos respiratorios del desecante contacto de la atmósfera y puede vivir algún tiempo fuera del agua. Citaré ahora, para memoria, unos bosquianos,
pececitos que acompañan largo tiempo a las naves en los mares septentrionales, unos hablos oxirrincos especiales de la América septentrional, unos racazos, y llego por último a los gados, principalmente a la especie bacalao, que sorprendí en sus aguas de predilección sobre aquel inagotable banco de Terranova. Puede decirse que el bacalao es un pescado de las montañas, porque Terranova no es más que una montaña submarina. Cuando el Nautilus se abrió paso por entre sus falanges apiñadas, Consejo no pudo contener una exclamación. ¿Cómo? ¿Es esto el abadejo? Yo lo creía chato, como las platijas y los lenguados. ¡Qué candidez! Contesté. El bacalao solo es aplastado en casa del tendero, donde se vende abierto y extendido, pero en el agua es un pez fusiforme como el sargo y perfectamente conformado para la marcha. Quiero creer al señor, respondió Consejo. ¡Qué nube! ¡Qué hormiguero! Y muchos más habría, amigo mío, si no existieran sus enemigos, los racazos y los hombres. ¿Sabes cuántos huevos se han llegado a contar en una sola hembra? Procuremos acertar, dijo Consejo. 500.000. 11 millones, amigo mío. 11 millones. No lo admitiré nunca sin contarlos yo mismo. Cuéntalos, Consejo, pero creyéndome, acabarás más pronto. Por otra parte, los franceses, ingleses, americanos, daneses y noruegos pescan el bacalao por millares, se consumen en cantidades prodigiosas, y sin la asombrosa fecundidad de esos peces, bien pronto quedarían los mares despoblados de ellos. Solo en Inglaterra y América hay 5.000 buques servidos por 75.000 marineros que se dedican a la pesca del bacalao. Cada buque carga 40.000 por término medio, lo cual hace 25 millones. En las costas de Noruega el resultado es el mismo. Bien, respondió Consejo. Me atengo a lo que el señor dice. No los contaré. ¿Qué será lo que no cuentes? Los 11 millones de huevos. Pero voy a hacer una observación. ¿Cuál? Es que si todos los huevos nacieran, bastarían 4 abadejos para alimentar la Inglaterra, la América y la Noruega. Mientras que recorríamos a flor los fondos del banco de Terranova, vi perfectamente aquellas largas líneas de cuerdas armadas con 200 anzuelos, que cada buque tiende por docenas. Cada línea, arrastrada por su extremo y por medio de una pequeña grapa, estaba retenida a la superficie por un sedal fijado sobre un pedazo de corcho. El Nautilus debió maniobrar con destreza en medio de aquella red submarina. Por otro lado, no estuvo mucho tiempo en aquellos parajes frecuentados. Se elevó hasta el grado 42 de latitud, esto es, a la altura de Terranova y de Heart's Content, donde termina la extremidad del cable transatlántico. El Nautilus, en vez de proseguir su rumbo al norte, tiró hacia el este, como si quisiera seguir la planicie telegráfica, sobre la cual descansa el cable y cuyo relieve se ha sacado con suma exactitud por medio de sondajes repetidos. El 17 de mayo, a unas 500 millas de Heart's Content y a 2.800 metros de profundidad, divisé el cable que estaba tendido sobre el fondo. Consejo, a quien yo no había prevenido, lo tomó primero por una gigantesca serpiente de mar y se disponía a clasificarla según su método ordinario. Pero desengañé al digno muchacho y para consolarlo de su chasco le referí diversas particularidades sobre la colocación del cable. El primero se estableció durante los años 1857 y 1858. Pero después de haber transmitido unos 400 telegramas, cesó de funcionar. En 1863, los ingenieros construyeron otro cable que medía 3.400 kilómetros y pesaba 4.500 toneladas, y fue embarcado en el Great Eastern,
También esta tentativa fracasó. Y precisamente el Nautilus se hallaba el 23 de mayo a 3836 metros de profundidad en el sitio mismo donde había ocurrido la fractura que arruinó a la empresa. Estábamos a 638 millas de la costa de Irlanda. A las 2 de la tarde se advirtió que las comunicaciones con Europa acababan de interrumpirse. Los telegrafistas de a bordo resolvieron cortar el cable antes de recogerlo, y a las 11 de la noche tenían ya en su poder la porción averiada. Se juntaron los cabos y se consolidaron, sumergiendo después el cable de nuevo, pero algunos días más tarde se rompió y ya no fue posible sacarlo de las profundidades del océano. Los americanos no se desalentaron y el audaz Ciro Freund, promovedor de la empresa, arriesgando en ella toda su fortuna, provocó una nueva suscripción, que quedó inmediatamente cubierta. Se estableció otro cable con mejores condiciones. El haz de alambres conductores, aislados en una cubierta de gutapercha, era protegido por una especie de acolchado de materias textiles contenido en una armadura metálica. El Great Eastern se hizo de nuevo al mar el 13 de julio de 1866. La operación marchó bien, pero ocurrió un incidente. Diferentes veces, al desenrollarse el cable, observaron los telegrafistas que se habían hincado clavos en él con intención de deteriorarlo. El capitán Anderson, sus oficiales y sus ingenieros se reunieron, deliberaron y fijaron un cartel en que se previno que una vez descubierto el culpable sería arrojado al mar sin más forma de juicio. Desde entonces no se reprodujo la criminal tentativa. El 23 de julio el Great Eastern no distaba ya más que 800 kilómetros de Terranova, cuando se le telegrafió de Irlanda la noticia del armisticio concluido entre la Prusia y el Austria después de la batalla de Sadowa. El 27 llegaba entre brumas al puerto de Heart's Content. La empresa quedaba felizmente terminada y en su primer despacho la joven América dirigía a la vieja Europa estas acertadas palabras muy poco comprendidas: Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. No esperaba yo haber hallado el cable eléctrico en su estado primitivo, tal como era salir de los talleres de fabricación. La larga serpiente, recubierta con despojos de conchas, erizada de foraminíferos, se hallaba engastada en un empaste lapidio que la protegía contra los moluscos perforadores. Reposaba allí tranquilamente al abrigo de los movimientos del mar y bajo una presión favorable a la transmisión de la chispa eléctrica, que pasa de América a Europa en 32 centésimas de segundo. La duración de este cable será infinita, sin duda, pues se ha observado que la cubierta de gutapercha se mejora con su permanencia en el agua del mar. Por otra parte, sobre aquella planicie tan perfectamente escogida, el cable nunca se haya sumergido a profundidades tales que pueda romperse. El Nautilus lo siguió hasta su fondo más bajo, situado a 4431 metros, y allí todavía descansaba sobre el fondo sin ningún esfuerzo de tracción. Después nos aproximamos al paraje donde había ocurrido el accidente de 1863. El fondo oceánico formaba entonces un valle de 120 kilómetros de anchura, sobre el cual hubiera podido ponerse el Monte Blanco sin que su cumbre sobresaliera de la superficie de las olas. Este valle está cerrado al este por una muralla vertical de 2000 metros. Llegamos allí el 28 de mayo y el Nautilus no estaba ya más que a 150 kilómetros de Irlanda. ¿Pensaba el capitán Nemo remontarse para recalar en las islas británicas? No. Con gran sorpresa mía, bajó al sur, volviendo hacia los mares europeos. Dando la vuelta a la isla Esmeralda,
percibí un momento el cabo Clear y el faro de Fastnet, que alumbra a los millares de naves procedentes de Glasgow o de Liverpool. Ocurría entonces a mi imaginación una cuestión importante. ¿Se atrevería el Nautilus a aventurarse en la Mancha? Ned Land, que había aparecido de nuevo al notar que nos acercábamos a tierra, no cesaba de hacerme preguntas. ¿Cómo responderle? El capitán Nemo seguía permaneciendo invisible, y después de haber dejado entrever al canadiense las playas de América, iba a enseñarle también las de Francia. Entretanto, el Nautilus seguía bajando hacia el sur, y el 30 de mayo pasaba a la vista de Land's End, entre la punta extrema de Inglaterra y las Sorlingas que dejó a estribor. Si quería penetrar en la Mancha, tenía que emprender su rumbo francamente al este, pero no lo hizo. Durante toda la jornada del 31 de mayo, el Nautilus describió en el mar una serie de círculos que me dieron mucho que pensar. Buscaba, al parecer, un paraje que le costaba trabajo encontrar. A mediodía, el capitán Nemo vino en persona a marcar el punto y no me dirigió la palabra. Me pareció más sombrío que nunca. ¿Qué es lo que podía así entristecerle? ¿Era su proximidad a las playas europeas? ¿Abrigaba algún recuerdo de su abandonado país? ¿Qué experimentaba? ¿Remordimientos o pesares? Este pensamiento ocupó mi imaginación y tuve una especie de presentimiento de que la casualidad no tardaría en descubrir los secretos del capitán. Al día siguiente, 31 de junio, el Nautilus continuó sus giros, siendo ya evidente que trataba de reconocer algún punto preciso del océano. El capitán Nemo vino a tomar la altura del sol del mismo modo que lo había hecho la víspera. El mar estaba bello y el cielo puro. A 8 millas hacia el este se percibía sobre la línea del horizonte un gran buque de vapor, sin pabellón ninguno por el cual me fuera posible reconocer la nacionalidad. Algunos minutos antes que el sol pasara por el meridiano, el capitán Nemo tomó su sextante y estuvo haciendo observaciones con suma precisión, siendo esta operación facilitada por la absoluta calma de las olas. El Nautilus estaba inmóvil, sin experimentar movimiento alguno de oscilación o balanceo. Yo me encontraba sobre la plataforma reparando las operaciones del capitán, y cuando las terminó le oí pronunciar estas palabras: «Aquí es». Y volvió a bajar por la escotilla. ¿Había observado el buque que modificaba su marcha y parecía acercarse a nosotros? No puedo afirmarlo. Regresé al salón. La escotilla se cerró y escuché los silbidos del agua en los receptáculos. El Nautilus se fue sumergiendo en línea vertical, teniendo su hélice enfrenada para que no transmitiese movimiento alguno. Algunos minutos más tarde se detuvo a una profundidad de 133 metros y descansó sobre el fondo. El techo luminoso del salón se apagó, las ventanas se abrieron, y al través de los cristales vi el mar intensamente alumbrado por los rayos del fanal en un radio de media milla. Miré por la parte de babor y no vi más que la inmensidad de las tranquilas aguas. Por estribor, hacia el fondo, aparecía un bulto muy pronunciado que llamó mi atención. Parecían ruinas sepultadas entre un cemento de conchas blanquecinas cual una capa de nieve. Al examinar con más detenimiento aquella masa, creía reconocer las formas engruesadas de una nave, cuyos mástiles, arrasados, se habían caído para adelante, debiendo este siniestro llevar ya ciertamente una fecha bastante remota. Aquel derruido casco de buque, empotrado en sustancias calizas, debía haber pasado algunos años en aquel fondo del océano. ¿Qué nave era aquella? ¿Por qué iba el Nautilus a visitar su tumba? ¿No era quizá un naufragio el que había sumergido al buque dentro de las aguas? No sabía yo qué pensar cuando oí que el capitán Nemo decía con sosegado acento: «En otro tiempo, ese navío
se llamaba el Marsellés. Llevaba 74 cañones y fue botado al agua en 1762. En 1778, el 13 de agosto, mandado por la Poix Bethieu, se batía audazmente contra el Preston. En 1779, el 4 de julio, asistía con la escuadra del almirante d'Estaing a la toma de Granada. El 5 de septiembre de 1781 tomaba parte en el combate del conde de Grasse en la bahía de Chesapeake. En 1794 la República Francesa le mudó el nombre. En 16 de abril del mismo año se unía en Brest con la escuadra de Villaret-Joyeuse, encargado de escoltar un convoy de trigo procedente de América, bajo el mando del almirante Van Stavel. El 11 y el 12 praриal del año segundo se encontraba esta escuadra con los navíos ingleses. Señor profesor, hoy es el 13 praриal, esto es 1 de junio de 1868. Hace 74 años, día por día, que en este mismo sitio, a los 47 grados 24 minutos de latitud y 17 grados 28 minutos de longitud, ese navío, después de una lucha heroica con sus 3 mástiles desarbolados, llenas las bodegas de agua, fuera de combate el tercio de su gente, prefirió irse a pique con sus 356 marineros antes que rendirse, y clavando su pabellón a popa, desapareció bajo las aguas al grito de «¡Viva la República!». «El Vengador», exclamé. «Sí, señor, el Vengador. Precioso nombre», dijo el capitán Nemo, cruzándose de brazos. Capítulo 21. Una hecatombe. Esta manera de hablar, lo imprevisto de semejante escena, la historia del navío patriota, fríamente narrada al principio, después la emoción con que tan extraño personaje había pronunciado sus últimas palabras, aquel nombre de Vengador, cuya significación no podía serme desapercibida, todo se juntaba para impresionar profundamente mi ánimo. Mi vista no se apartaba ya del capitán, que, con las manos extendidas hacia el mar, consideraba con ardiente mirada aquel glorioso despojo. Quizá no debía yo saber jamás quién era, de dónde venía, ni a dónde iba, pero cada vez era más perceptible para mí la distinción entre el hombre y entre el sabio. No era una misantropía común la que había encerrado en las entrañas del Nautilus al capitán Nemo y sus compañeros, sino un odio monstruoso o sublime que el tiempo no podía debilitar. ¿Buscaba este odio más venganzas todavía? El porvenir debía decírmelo muy pronto. Mientras tanto, el Nautilus subía lentamente a la superficie del mar y vi desaparecer poco a poco las formas confusas del Vengador. Muy luego, un débil balanceo me indicó que flotábamos al aire libre. En aquel momento se escuchó una sorda detonación. Miré al capitán. El capitán no se movió. «¿Capitán?», dije. No respondió. Le dejé y subí a la plataforma. Consejo y el canadiense me habían precedido. «¿De dónde procede esa detonación?», pregunté. Miré hacia el navío que había apercibido. Estaba más cerca del Nautilus y se veía que forzaba vapor. 6 millas le separaban de nosotros. «¡Un cañonazo!», respondió Ned Land. «¿Qué buque es ese, Ned?». «A juzgar por su aparejo y por la altura de sus mástiles rebajados», respondió el canadiense, «apostaría que es un navío de guerra».
Ojalá viniera sobre nosotros y si necesario fuera, echara a pique este Nautilus condenado. Amigo Ned, respondió Consejo, ¿qué mal podría hacer al Nautilus? Podría atacarle debajo de las olas, podría cañonearle en el fondo de los mares. Decidme, Ned, pregunté, ¿podéis reconocer la nacionalidad de ese navío? El canadiense, frunciendo el entrecejo, bajando sus párpados, encogiendo los ángulos de sus ojos, fijó durante algunos instantes sobre el buque toda la potencia de su mirada. No, señor, respondió. No sabría reconocer a qué nación pertenece. Su pabellón no está izado, pero puedo afirmar que es un navío de guerra, porque en la extremidad del palo mayor ondea un largo gallardete. Durante un cuarto de hora continuamos observando el buque que se dirigía hacia nosotros. No podía admitir, sin embargo, que a tal distancia hubiera reconocido al Nautilus, y menos aún que supiera lo que era este aparato submarino. Pronto el canadiense anunció que este buque era un navío de línea con espolón, de 2 puentes y acorazado. Se desprendía de sus 2 chimeneas una negra y espesa humareda. Sus velas plegadas se confundían con la línea de las vergas, y en la popa no se ostentaba ningún pabellón. La distancia impedía que pudieran distinguirse los colores de su gallardete, que flotaba como una delgada cinta. Se adelantaba rápidamente. Si el capitán Nemo lo dejaba acercarse, una probabilidad de salvación se nos ofrecía. Señor, me dijo Ned Land, que pase ese buque a 1 milla de nosotros y me arrojo al mar, y os recomiendo que hagáis lo propio. No respondí a la proposición del canadiense y continué mirando el navío, cuyas proporciones crecían a la vista. Que fuese inglés, francés, americano o ruso, lo cierto es que nos recogería si pudiésemos llegar a su bordo. El señor puede muy bien recordar, dijo entonces Consejo, que tenemos alguna experiencia de nadadores, que deje por mi cuenta el cuidado de remolcarle hasta ese navío, si le conviene seguir al amigo Ned. Iba a responder cuando un vapor blanquecino se desprendió por la proa del navío de guerra. Luego, algunos segundos más tarde, las aguas, sacudidas por la caída de un cuerpo pesado, salpicaron la parte posterior del Nautilus. Poco después, una detonación resonaba en mi oído. ¿Cómo? Disparan sobre nosotros, exclamé. Buenas gentes, murmuró el canadiense. Entonces no nos toman por náufragos salvadores en una tabla. Que el señor no lo lleve a mal. Bueno, dijo Consejo sacudiendo el agua que, movida por una nueva bala, le había salpicado. Que el señor no lo lleve a mal. El narval ha sido reconocido y le cañonean. Pero bien deben ver, exclamé, que están disparando sobre hombres. Por eso mismo quizá, respondió Ned Land mirándome. Una revelación completa apareció en mi imaginación. Sin duda, ya sabían a qué atenerse sobre la existencia del monstruo. Sin duda, en su abordaje con el Abraham Lincoln, cuando el canadiense lo arponeó, el comandante Farragut reconoció que el narval era un buque submarino más peligroso que un cetáceo sobrenatural. Sí, eso es lo que debía ocurrir, y por eso en todos los mares, sin duda alguna, se perseguía al terrible ingenio de destrucción. Terrible era, en efecto, si, como podía suponerse, el capitán Nemo empleaba el Nautilus para una obra de venganza. Durante aquella noche que nos encerró en la cámara en medio del mar de las Indias, ¿era probable que hubiese atacado a algún navío? Aquel hombre enterrado en el cementerio de Coral, ¿no habría sido víctima de un choque promovido por el Nautilus? Sí, lo repito, así debía ser. Una parte de la misteriosa existencia del capitán Nemo se revelaba.
y si su identidad no estaba reconocida, por lo menos las naciones coaligadas contra él cazaban ahora no ya un ser quimérico, sino un hombre que les había consagrado un odio implacable. Todo este pasado formidable apareció a mi vista. En lugar de encontrar amigos sobre el navío que se acercaba, no podíamos encontrar más que enemigos sin piedad. Mientras tanto, las balas se multiplicaban a nuestro alrededor. Algunas, al tropezar con la superficie líquida, iban a perderse dando botes a distancias considerables, pero ninguna acertó al Nautilus. El navío acorazado no se hallaba ya más que a 3 millas. A pesar de su violento cañoneo, el capitán Nemo no aparecía sobre la plataforma, y sin embargo, si una de aquellas balas cónicas hubiera tocado normalmente el casco del Nautilus, le hubiera sido fatal. El canadiense me dijo entonces: Señor, debemos apurar todos los medios para salir de este mal paso. Hagamos señales. ¿Qué diablo? Quizá comprendan que somos gente honrada. Ned Land sacó su pañuelo para agitarlo, pero apenas lo había desplegado cuando, derribado por una mano de hierro, a pesar de su fuerza prodigiosa, caía sobre el puente. ¡Miserable!, exclamó el capitán. ¿Quieres que te claven el espolón del Nautilus antes que se precipite sobre ese navío? El capitán Nemo, terrible por su voz, estaba más terrible todavía por su aspecto. Su faz había palidecido bajo las impresiones de su corazón, que debía haber dejado de latir un instante. Sus pupilas se habían contraído terriblemente. Su voz no hablaba, sino que rugía, y manteniendo el cuerpo inclinado hacia adelante, retorcía con sus manos los hombros del canadiense. Luego, abandonándole y volviéndose hacia el buque de guerra, cuyas balas llovían alrededor de él, exclamó con potente voz: ¡Ah! ¿Sabes quién soy, navío de una nación maldita? Yo no necesito ver tus colores para conocerte. Mira, voy a enseñarte los míos. Y el capitán Nemo desplegó en la delantera de la plataforma un pabellón negro, semejante al que ya había enarbolado en el polo austral. En el mismo momento, una bala, dando oblicuamente sobre el casco del Nautilus sin causarle daño y pasando por rebote cerca del capitán, fue a perderse en el mar. El capitán Nemo se encogió de hombros. Luego, dirigiéndose a mí: Bajad, me dijo brevemente. Bajad vos y vuestros compañeros. Señor capitán, exclamé, ¿vais a atacar ese navío? Voy a echarlo a pique. No haréis eso. Lo haré, respondió fríamente el capitán Nemo. No os ocurra juzgarme. La fatalidad os muestra lo que jamás debierais haber visto. El ataque ha llegado. La respuesta será terrible. Volved adentro. ¿Qué navío es ese? ¿No lo sabéis? Pues bien, tanto mejor. Al menos su nacionalidad será un secreto para vos. ¡Bajad! El canadiense, Consejo y yo no podíamos hacer otra cosa que obedecer. Unos 15 marineros del Nautilus rodeaban al capitán y miraban con un implacable sentimiento de rencor aquel navío que se adelantaba hacia ellos. Se comprendía que el mismo hálito de venganza animaba todas aquellas almas. Bajé en el momento en que un nuevo proyectil rozaba el casco del Nautilus y oí exclamar al capitán: ¡Hiere, navío insensato! Prodiga tus inútiles balas. No te librarás del espolón del Nautilus. Pero no es este lugar donde debes perecer. No quiero que tus despojos vayan a confundirse con las ruinas gloriosas del Vengador. Me fui a mi cuarto. El capitán y su segundo habían quedado en la plataforma. La hélice
se puso en movimiento. El Nautilus, alejándose con velocidad, se colocó fuera del alcance de las balas del navío, pero la persecución continuó y el capitán Nemo se contentó con mantener la distancia. Hacia las 4 de la tarde, no pudiendo contener la impaciencia y la inquietud que me devoraban, volví a la escalera central. La escotilla estaba abierta. Me atreví a llegar a la plataforma. El capitán se paseaba todavía con paso agitado. Miraba al navío, que permanecía a sotavento a 5 o 6 millas. Daba vueltas como una fiera y, atrayéndole hacia el este, se dejaba perseguir. Sin embargo, no atacaba, porque sin duda vacilaba todavía. Quise intervenir por última vez, pero apenas había interpelado al capitán Nemo cuando, imponiéndome silencio: «Soy el derecho, soy la justicia», dijo. «Soy el oprimido y ese el opresor. Por él es por quien lo he amado, querido, venerado. Patria, esposa, hijos, padre, madre, todo ha perecido. Cuanto yo odio está allí. ¡Callad!». Dirigí por última vez mi vista al navío de guerra que forzaba el vapor. Luego me junté a Ned y Consejo. «Huiremos», exclamé. «Bien», dijo Ned. «¿Qué navío es ese?». «Lo ignoro, pero quien quiera que sea, habrá perecido antes de la noche. En todo caso, más vale perecer con él que hacerse cómplice de represalias cuya equidad no puede medirse». «Esa es mi opinión», respondió fríamente Ned Land. «Esperemos la noche». La noche llegó. Un profundo silencio reinaba a bordo. La brújula indicaba que el Nautilus no había modificado su dirección. Escuchaba yo el ruido de su hélice, que azotaba las aguas con rápida regularidad. Permanecía sobre la superficie de las aguas y un ligero vaivén le inclinaba tan pronto sobre un bordo como sobre el otro. Mis compañeros y yo habíamos resuelto huir en el momento en que el buque se hallase bastante cerca, ya para oírnos, ya para vernos, porque la luna, que debía entrar en su lleno 3 días más tarde, estaba resplandeciente. Una vez a bordo de aquel navío, si no podíamos prevenir el golpe que le amenazaba, al menos haríamos todo cuanto las circunstancias nos permitieran intentar. Diferentes veces creí que el Nautilus se disponía al ataque. Una vez a bordo de aquel navío, si no podíamos prevenir el golpe que le amenazaba, al menos haríamos todo cuanto las circunstancias nos permitieran intentar. Diferentes veces creí que el Nautilus se disponía al ataque, pero se contentaba con dejarse acercar por su adversario y al poco tiempo tomaba de nuevo su actitud de fuga. Una parte de la noche pasó sin incidente. Esperábamos el momento de obrar. Hablábamos poco, tan conmovidos nos hallábamos. Ned Land hubiera querido precipitarse al mar. Le obligué a que esperase. Según mi opinión, el Nautilus debía atacar al navío en la superficie del mar, y entonces sería no solamente posible, sino fácil escaparnos. A las 3 de la mañana, inquieto, subí a la plataforma. El capitán Nemo no la había abandonado. Estaba en pie, delante, cerca de su pabellón, que una blanda brisa desplegaba encima de su cabeza. No apartaba los ojos del navío. Su mirada, de una intensidad extraordinaria, parecía atraerlo, fascinarlo, arrastrarlo con más seguridad que si lo hubiera remolcado. La luna pasaba entonces por el meridiano. Júpiter salía por el este. En medio de aquella apacible naturaleza, el cielo y el océano rivalizaban en tranquilidad, y el mar ofrecía al astro de la noche el mejor espejo que jamás haya reflejado su imagen. Y cuando yo pensaba en aquella profunda calma de los elementos, comparada con los rencores que germinaban en las entrañas del imperceptible Nautilus, todo mi ser se estremecía. El buque
se encontraba a 2 millas de nosotros. Se había aproximado, andando siempre hacia el brillo fosforescente que señalaba la presencia del Nautilus. Vi sus luces de posición, verdes y rojas, y su linterna blanca colgada del estay de mesana. Una vaga reverberación alumbraba su aparejo e indicaba que los fuegos estaban forzados. De las chimeneas brotaban haces de chispas y ascuas inflamadas que parecían sembrar la atmósfera de estrellas. Permanecí así hasta las 6 de la mañana, sin que el capitán Nemo me hubiese al parecer apercibido. El buque estaba a 1,5 millas de nosotros, y con los primeros albores del día empezó nuevamente su cañoneo. No podía estar lejano el momento en que, cuando el Nautilus atacase a su adversario, mis compañeros y yo abandonaríamos para siempre aquel hombre que ya no me atrevía a juzgar. Ya me disponía a bajar para avisarles, cuando el segundo subió a la plataforma. Algunos marineros le acompañaban. El capitán Nemo no los vio o no quiso verlos. Tomáronse algunas disposiciones que hubieran podido llamarse el apresto del Nautilus para el combate. Eran muy sencillas. La barandilla, formada alrededor de la plataforma, se bajó. Del mismo modo, las cajas del farol y del timonel se recogieron en el casco del modo que estuviesen rasantes nada más. La superficie del gran cigarro de hierro no ofrecía ya nada que sobresaliera ni nada que pudiera molestar su maniobra. Volví al salón. El Nautilus seguía a flor de agua. Algunos albores matinales se infiltraban en la capa líquida. Bajo ciertas ondulaciones de las olas, los cristales se animaban con los colores del sol naciente. Amanecía el terrible día del 2 de junio. A las 5 supe por el Lodge que la velocidad del Nautilus se moderaba. Comprendí que se dejaba aproximar. Por lo demás, las detonaciones se iban percibiendo con más violencia. Las balas surcaban el agua circundante, atornillándose en ella con silbido singular. Amigos míos, dije, ha llegado el momento. Un apretón de manos y que Dios nos guarde. Ned Land estaba resuelto. Consejo, tranquilo. Yo, nervioso, sin poder contenerme apenas. Pasamos a la biblioteca. En el momento en que empujaba la puerta que daba paso a la escalera central, oí que la escotilla superior se cerraba bruscamente. El canadiense se arrojó sobre los peldaños, mas yo le detuve. Un silbido bien conocido me indicó que el agua penetraba en los receptáculos de bordo. En efecto, pocos instantes después, el Nautilus se sumergió algunos metros bajo las olas. Comprendí la maniobra. Era demasiado tarde para obrar. El Nautilus no pensaba atacar al navío en su impenetrable coraza, sino debajo de su línea de calado, donde la plancha metálica no protege el casco. Estábamos de nuevo aprisionados y teníamos que ser testigos forzosos del drama que se preparaba. Por otra parte, apenas tuvimos tiempo para reflexionar. Refugiados en mi cámara, nos mirábamos sin decir una palabra. Un profundo estupor se había apoderado de mi alma, incapaz de toda idea y de todo pensamiento. Encontrábame en aquel penoso estado que precede a la espera de una detonación espantosa. Aguardaba, escuchaba y no vivía más que con el sentido del oído. Mientras tanto, la velocidad del Nautilus creció sensiblemente para tomar, sin duda, el vuelo necesario. Todo su casco se estremecía. De pronto di un grito. Tuvo lugar un choque, pero relativamente débil. Sentí la fuerza penetrante del espolón de acero. Oí rechinamientos y rasgaduras. El Nautilus, arrastrado por su potencia de propulsión, pasaba a través de la masa del navío como la aguja del velero a través de la tela. No pude aguantar más. Loco, perdido, me lancé fuera de mi cuarto, precipitándome en el salón. El capitán Nemo estaba allí, mudo, sombrío, implacable. Miraba por la ventana de babor. Una enorme masa zozobraba debajo de las aguas.
y para no perder nada de su agonía, el Nautilus bajaba al abismo con ella. A 10 metros de mí vi aquel casco entreabierto, donde penetraba el agua con el ruido del trueno, luego la doble línea de cañones y de empalletados. El puente estaba cubierto de sombras negras que se agitaban. El agua subía, los desdichados se lanzaban a los obenques, se agarraban a los mástiles, se retorcían bajo las aguas. Era un hormiguero humano sorprendido por la invasión de un mar, paralizado, rígido por la angustia, erizados los cabellos, con los ojos desmesuradamente abiertos, con la respiración incompleta, sin aliento, sin voz. Miraba yo también aquel desastre. Una atracción irresistible me pegaba al cristal. El enorme buque se hundía lentamente. El Nautilus, siguiéndole, espiaba todos sus movimientos. De pronto, una explosión se produjo. El aire comprimido hizo saltar los puentes del navío como si el fuego hubiera prendido en las bodegas. El empuje de las aguas fue tal que el Nautilus desvió. Entonces el desgraciado navío se hundió con mayor rapidez. Aparecieron las gavias cargadas de víctimas. Luego las barras doblándose bajo el peso de racimos de hombres. Por último, la punta del palo mayor. Luego, la sombría masa desapareció y con ella aquella tripulación de cadáveres arrastrados por un formidable torbellino. Me volví hacia el capitán Nemo, aquel terrible justiciero, verdadero arcángel del odio. Seguía siempre mirando. Cuando todo se acabó, el capitán Nemo, dirigiéndose hacia la puerta de su cuarto, la abrió y entró. Le seguí con la vista. Sobre el tabique del fondo, debajo de los retratos de sus héroes, vi el de una mujer joven aún y de 2 niños. El capitán Nemo los miró durante algunos instantes, extendió hacia ellos los brazos y arrodillándose prorrumpió en sollozos. Capítulo 22. Las últimas palabras del capitán Nemo. Las ventanas se habían cerrado de nuevo ante aquella espantosa visión, pero la sala se quedó sin luz. En el interior del Nautilus todo era tinieblas y silencio. Alejábase de aquel lugar de desolación a 100 pies debajo del nivel del agua, con una rapidez prodigiosa. ¿A dónde iba? ¿Al norte o al sur? ¿Hacia dónde huía aquel hombre después de tan horribles represalias? Había yo entrado en mi cuarto, donde también se encontraban Ned y Consejo, guardando silencio profundo. Experimentaba un horror invencible hacia el capitán Nemo. Por mucho que le hubieran hecho sufrir los hombres, no tenía el derecho de castigar así, y me había hecho, si no cómplice, al menos testigo de sus venganzas. Esto ya era demasiado. A las 11 la claridad eléctrica apareció de nuevo. Fui al salón, que estaba desierto. Consulté los diferentes instrumentos y vi que el Nautilus huía hacia el norte con una rapidez de 25 millas por hora, unas veces a flor de agua, otras 30 pies más abajo. Habiendo estudiado la carta geográfica, vi que pasábamos por el ensanche del Canal de la Mancha y que nuestra dirección nos llevaba hacia los mares boreales con una velocidad incomparable. Apenas podía yo abrazar con la vista a su rápido paso los escualos de prolongadas narices, los escualos martillos, los que frecuentan aquellos mares, las grandes águilas marinas, las nubes de hipocampos, semejantes a los caballos de un juego de ajedrez, las anguilas que se agitaban como las culebrillas de un fuego artificial, los ejércitos de cangrejos que huían oblicuamente cruzando sus garras sobre su caparazón, y por último el tropel de marsuinos que competían en rapidez con el Nautilus. Pero entonces
Ya no se trataba de observar, ni de estudiar, ni de clasificar. Por la tarde habíamos recorrido 200 leguas del Atlántico. Vino la oscuridad, invadiendo las tinieblas al mar hasta la salida de la luna. Volví a mi cámara. No pude dormir, porque me asaltaban angustiosas pesadillas, repitiéndose en mi espíritu la horrible escena de destrucción que habíamos presenciado. Desde aquel día, ¿quién podrá decir hasta dónde nos arrastró el Nautilus en aquella cuenca del Atlántico boreal? Siempre con una velocidad inapreciable, siempre en medio de las brumas hiperbóreas. Tocó en las puntas de Spitzberg o en los cantiles de la Nueva Zembla. Recorrió aquellos mares ignorados, el mar Blanco, el mar de Kara, el golfo de Obi, el archipiélago de Yarrow y aquellas desconocidas playas de la costa asiática. Yo no podría decirlo, ni tampoco evaluar el tiempo transcurrido, porque todos los relojes de bordo habían sido parados. Parecía que el día y la noche, como en las regiones polares, no seguían su curso ordinario. Me sentía impedido hacia aquel dominio de lo extraordinario, donde con tanta facilidad se agitaba la imaginación de Edgardo Poe. A cada momento esperaba ver, como el fabuloso Gordon Pym, aquella figura humana cubierta con un velo de proporción mucho mayor que la de ningún habitante de la tierra y tendida de través sobre aquella catarata que impide el acceso al polo. Creo, pero tal vez me equivoque, creo que aquella aventurera marcha del Nautilus se prolongó durante 15 o 20 días, y no sé cuánto hubiera durado sin la catástrofe que dio término al viaje. Ya no se veía ni al capitán Nemo, ni a su segundo, ni a ningún hombre de la tripulación por un solo momento. El Nautilus flotaba casi siempre dentro del agua, y cuando subía a la superficie para renovar el aire, las escotillas se abrían y cerraban automáticamente. Tampoco se marcaba ya el punto sobre el planisferio, de suerte que me era imposible saber dónde estábamos. También diré que andaba ocultándose el canadiense, cuyas fuerzas y cuya paciencia se habían agotado. Consejo no podía sacarle una palabra del cuerpo, y temiendo que en un acceso de delirio y bajo el imperio de una nostalgia espantosa se matase, le vigilaba constantemente con solícita adhesión. Fácil es comprender que en aquellas circunstancias la situación era insostenible. Una mañana, cuya fecha me sería imposible determinar, me había yo adormecido a las primeras horas del día con mórbido y pesado sopor. Cuando me desperté, vi a Ned Land inclinarse hacia mí y le oí decirme en voz baja: Vamos a huir. Me incorporé preguntando: ¿cuándo escapamos? Esta noche. Parece que la vigilancia ha quedado suspendida en el Nautilus, y cualquiera creería que a su bordo reina el estupor. ¿Estaréis dispuesto? Sí. ¿Dónde estamos? A la vista de tierras que he descubierto esta mañana, entre las brumas, a 20 millas al este. ¿Y qué tierras son esas? Lo ignoro, pero sean las que quieran, en ellas nos refugiaremos. Sí, Ned, sí. Huiremos esta noche, aunque el mar deba sepultarnos. El mar está malo, el viento fuerte, pero no me asustan las 20 millas que tenemos que andar en la ligera embarcación del Nautilus. He podido llevar a ella ocultamente algunos víveres y algunas botellas de agua. Os seguiré. Por lo demás, añadió el canadiense, me defenderé y me haré matar. Moriremos juntos, amigo Ned. Estaba decidido a todo. El canadiense me dejó y yo subí a la plataforma, sobre la cual apenas podía sostenerme contra el choque de las olas. El cielo estaba amenazador, mas, puesto que la tierra se hallaba entre aquellas espesas brumas, era necesario huir, no debiendo perder ni un día ni una hora. Volví al salón, temiendo y deseando a la vez encontrar al capitán Nemo, queriendo y no queriendo por otro lado verle más. ¿Qué le hubiera dicho? ¿Podía ocultarle el involuntario horror que me inspiraba? No, valía más no encontrarme cara a cara con él. Valía más olvidarle. Y sin embargo, cuán largo fue aquel día.
el último que yo debía pasar a bordo del Nautilus. Estaba solo. Ned Land y Consejo evitaban el hablarme por temor de infundir sospechas. A las 6 comí, pero sin ganas. Lo hice por fuerza, a pesar de mi repugnancia, porque no quería debilitarme. A las 6:30 Ned Land entró en mi cámara y me dijo: No nos volveremos a ver antes de nuestra partida. A las 10 la luna no habrá salido todavía y aprovecharemos la oscuridad. Venid a la lancha, que allí os esperaremos Consejo y yo. Luego salió el canadiense sin haberme dado tiempo para que le contestase. Quise saber la dirección del Nautilus y bajé al salón. Corríamos hacia el nor-nordeste con una velocidad terrible, a 50 metros de profundidad. Dirigí una postrera mirada sobre aquellas maravillas de la naturaleza, sobre aquellas riquezas artísticas amontonadas en aquel museo, sobre aquella colección sin rival, destinada a perecer un día en el fondo de los mares con aquel que la había formado. Quise fijar en mi ánimo una impresión suprema. Permanecí así durante una hora, bañado por los efluvios del techo luminoso, y pasando revista a aquellos objetos que resplandecían dentro de sus escaparates. Después volví a mi cámara. Allí me vestí con un traje fuerte de mar. Recogí mis anotaciones y las guardé preciosamente. Mi corazón latía con fuerza, sin poder comprimir sus pulsaciones. Ciertamente que mi turbación y la agitación en que me encontraba me hubieran acusado ante el capitán Nemo. ¿Qué hacía éste en aquel momento? Escuché a la puerta de su cámara y sentí cierto ruido de pisadas. El capitán Nemo estaba dentro sin haberse acostado. A cada movimiento me parecía que iba a aparecer ante mí, preguntándome por qué quería fugarme. A cada momento experimentaba yo alarmas que abultaban mi imaginación. Aquella situación llegó a ser tan insufrible que me ocurrió si sería mejor entrar en el cuarto del capitán y verle frente a frente, con audaz ademán y atrevida mirada. Era una inspiración de loco. Por fortuna me contuve y me extendí sobre el lecho para apaciguar las agitaciones de mi cuerpo. Mis nervios se calmaron un tanto, pero el cerebro sobreexcitado me hizo ver en un rápido recuerdo toda mi existencia a bordo del Nautilus, todos los incidentes felices o desdichados que habían pasado en él desde mi desaparición del Abraham Lincoln, las casas submarinas, el estrecho de Torres, los salvajes de la Papuasia, el encallamiento, el cementerio de coral, el paso de Suez, la isla de Santorino, el buzo cretense, la bahía de Vigo, la Atlántida, la gran banca austral, el polo boreal, el encierro dentro de los hielos, el combate de los pulpos, la tempestad de Gulf Stream, el Vengador y la horrible escena del navío echado a pique con su tripulación. Todos estos sucesos pasaron ante mi vista como los telones que se descorren sobre el fondo de un teatro. Entonces el capitán Nemo se engrandecía inmensamente ante mi imaginación en medio de aquel cuadro. Su tipo se acentuaba y tomaba proporciones sobrehumanas. No era ya mi semejante, era el hombre de las aguas, el genio de los mares. Eran entonces las 9:30. Sostenía mi cabeza entre mis manos para impedir que estallase. Cerraba los ojos. No quería pensar. Todavía faltaba media hora de espera, media hora de pesadilla, que podía volverme loco. En aquel instante oí los vagos acordes del órgano, una armonía triste, bajo un cántico indefinible, verdaderos quejidos de un alma que quiere romper sus ligaduras terrestres. Escuché con todos mis sentidos a la vez, respirando poco, sumergido, como el capitán Nemo, en uno de aquellos éxtasis musicales que le llevaban fuera de los límites de este mundo. Luego, un pensamiento repentino me aterrorizó. El capitán Nemo había salido de su cámara. Estaba en aquella sala que yo debía atravesar para salir. Allí le encontraría por última vez. Me vería
me hablaría quizás. Un solo ademán suyo podía anonadarme. Una sola de sus palabras podía encadenarme a su bordo. Entretanto, iban a dar las 10. Había llegado el momento de dejar mi cámara y de reunirme con mis compañeros. No había que vacilar, aun cuando el capitán Nemo debiera interponerse ante mí. Abrí la puerta con precaución y, sin embargo, me pareció que al girar sobre sus goznes hacía un ruido infernal que quizá no existía más que en mi imaginación. Me adelanté rastreando los oscuros pasillos del Nautilus y deteniéndome a cada instante para comprimir los latidos de mi corazón. Llegué a la puerta angular del salón y la abrí cuidadosamente. Estaba sumido el aposento en una profunda oscuridad. Los acordes del órgano sonaban débilmente. El capitán Nemo se encontraba allí. No me veía, y aún creo que tampoco me hubiera visto en medio de la mayor claridad. Tanto su éxtasis le absorbía. Me arrastré sobre la alfombra evitando el menor choque, cuyo ruido hubiera señalado mi presencia, y necesité 5 minutos para llegar a la puerta del fondo que daba paso a la biblioteca. Iba a abrirla cuando un suspiro del capitán Nemo me dejó clavado en el sitio. Comprendí que se levantaba y aún le vislumbré, porque algunos rayos de la biblioteca alumbrada se filtraban hasta el salón. Vino hacia mí con los brazos cruzados, silencioso, deslizándose más bien que andando, como un espectro. Su pecho oprimido rebosaba en sollozos, y le oí murmurar estas palabras, las últimas que impresionaron mi oído. No más, no más, Dios poderoso. Era la confesión del remordimiento que se escapaba así de la conciencia de aquel hombre. Me precipité fuera de mí en la biblioteca, subí la escalera central y, siguiendo el pasadizo superior, llegué a la lancha. Penetré por la abertura que había servido de paso a mis 2 compañeros. Partamos, partamos, exclamé. Al instante, respondió el canadiense. El orificio hecho en la plancha del Nautilus fue cerrado y atornillado con ayuda de una llave inglesa de que Ned Land se había pertrechado. La abertura de la lancha se cerró igualmente y el canadiense comenzó a desatornillar las tuercas que nos retenían sujetos al buque submarino. De repente se escucharon rumores interiores. Varias voces se respondían vivamente unas a otras. ¿Qué sucedía? ¿Habrían notado nuestra huida? Sentí que Ned Land deslizaba un puñal en mi mano. Sí, murmuré, sabremos morir. El canadiense se había detenido en su trabajo, pero una palabra 20 veces repetida, una palabra terrible, me reveló la causa de la agitación que se propagaba a bordo del Nautilus. No era de nosotros de quien se ocupaba la tripulación. Maelstrom, Maelstrom, gritaban todos. El Maelstrom. ¿Podía nombre más espantoso haber resonado en nuestros oídos en situación tan terrible? Nos encontrábamos, pues, sobre aquellos peligrosos parajes de la costa noruega. ¿Era el Nautilus arrebatado por aquel remolino en el momento mismo en que nuestra lancha iba a desligarse de sus costados? Nadie ignora que durante el flujo, las aguas oprimidas entre las islas Feroe y Lofoden se precipitan con una violencia irresistible, formando un torbellino del cual no ha podido escapar nave alguna. De todos los puntos del horizonte llegan oleadas monstruosas que dan origen a ese remolino llamado con razón el ombligo del océano, cuya potencia de atracción se extiende hasta una distancia de 15 kilómetros. Allí son aspirados no solamente los buques, sino también las ballenas y hasta los osos blancos de las regiones boreales. Allí es donde el Nautilus, involuntaria o quizá voluntariamente, había sido conducido por su capitán describiendo una espiral cuyo radio se iba estrechando cada vez más. De la misma manera, la lancha, todavía sujeta a su costado, era arrastrada con una rapidez vertiginosa. Experimentaba mi vista esos molestos giros
que siguen a un movimiento circular demasiado prolongado. Estábamos sumidos en el mayor espanto, con el horror llevado a su último término, la circulación suspendida, la influencia nerviosa aniquilada, bañado el cuerpo por sudores fríos como los de la agonía. Y qué estruendo alrededor de nuestro débil barquichuelo, qué bramidos repetidos por el eco a varias millas de distancia, qué estrépito el de aquellas aguas que se estrellaban contra las agudas rocas del fondo, allí donde los cuerpos más duros se hacen pedazos, donde los troncos de árboles se gastan transformándose en pelleja, según la expresión noruega. ¡Qué situación! Nos veíamos espantosamente sacudidos. El Nautilus se defendía como un ser humano. Sus músculos de acero crujían. A veces se levantaba verticalmente y nosotros con él. Es preciso agarrarnos bien, dijo Ned, y atornillar las tuercas. Permaneciendo sujetos al Nautilus, todavía podríamos salvarnos. No había acabado de hablar cuando se produjo un estallido. Se dieron las tuercas y la barca, arrancada de su alvéolo, fue despedida a través del torbellino como la piedra de una honda. Mi cabeza dio contra una armadura de hierro y bajo aquel violento choque perdí el sentido. Capítulo 23. Conclusión. He aquí la conclusión del viaje submarino. Lo que pasó durante aquella noche, de qué modo la barca se libró del formidable maelstrom, cómo Ned Land, Consejo y yo salimos del remolino, no sé decirlo. Pero cuando recobré el sentido, estaba acostado en la cabaña de un pescador de las islas Lofoden. Mis dos compañeros, sanos y salvos, se hallaban cerca de mí, estrechándome las manos. Nos abrazamos con efusión. En aquel momento no podíamos pensar en volver a Francia. Los medios de comunicación entre la Noruega septentrional y el sur son muy raros. Me veo, pues, obligado a esperar el paso del vapor que hace el servicio del Polo Norte cada 2 meses. Aquí, pues, en medio de las buenas gentes que nos han recogido, reviso la relación de mis aventuras. Es exacta. No ha quedado omitido ningún hecho, ni se ha exagerado ningún detalle. Es la narración fiel de tan inverosímil expedición en un elemento inaccesible al hombre, pero cuyas vías le dará algún día expeditas el progreso. ¿Seré creído? No lo sé, pero en suma poco importa. Lo que puedo afirmar ahora es el derecho que me asiste para hablar de esos mares dentro de los cuales en menos de 10 meses he andado 20.000 leguas, de esa vuelta al mundo submarino que me ha revelado tantas maravillas a través del Pacífico, del Océano Índico, del Mar Rojo, del Mediterráneo, del Atlántico y de los piélagos australes y boreales. ¿Pero qué ha sido del Nautilus? ¿Ha resistido a los impulsos del maelstrom? ¿Vive aún el capitán Nemo? ¿Continúa por dentro del océano sus espantosas represalias? ¿O se ha detenido ante aquella postrera hecatombe? ¿Traerán algún día las olas aquel manuscrito que encierra la historia de toda su vida? ¿Llegaré por último a saber cómo se llama aquel hombre? El buque desaparecido nos dirá por su nacionalidad cuál es la del capitán Nemo. Lo espero, y espero también que su potente aparato ha vencido al océano en su abismo más terrible, y que el Nautilus ha sobrevivido donde tantos buques han perecido. Si es así, si el capitán Nemo sigue habitando ese océano, su patria adoptiva, pueda el odio extinguirse en aquel corazón feroz, que la contemplación de tantas maravillas apague en él el espíritu de venganza, que el justiciero desaparezca y el sabio
continúe apaciblemente la exploración de los mares. Si su destino es extraño, también es sublime. No lo he comprendido por mí mismo. No he vivido 10 meses en aquella existencia extranatural. Por eso, aquella pregunta propuesta 6000 años hace por el Eclesiastes: ¿quién ha podido sondear las profundidades del abismo? Hay 2 hombres entre todos los hombres que tienen el derecho ahora de contestarla: el capitán Nemo y yo. Fin de 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne